El desarrollo económico y la expansión poblacional de la Ciudad de México en la segunda mitad del siglo XX, así como las distintas revoluciones silenciosas que dieron lugar durante este mismo periodo, impulsaron el crecimiento de la comunidad estudiantil, la migración masiva a las zonas colindantes a la ciudad y el cambio de rol de género de las mujeres en poco tiempo. Respondiendo a las necesidades de mano de obra capacitada del complejo industrial Tlalnepantla, Atizapán Vallejo, se construyó la Unidad de Estado de México del Tecnológico de Monterrey en 1976. Durante los siguientes años se construirían y ampliarían los espacios, se cambiaría el nombre de la unidad a Campus Estado de México en 1985 y, a partir de 1988, iniciaría el periodo de expansión más importante de nuestro bello campus. 1998 comienza como un año conflictivo políticamente, principalmente por las elecciones presidenciales en las que de manera controversial ganó Carlos Salinas de Gortari. En nuestro campus, en la publicación Signo, que ha sido curada por profesores y alumnos por décadas, no hicieron falta los cómics refiriéndose a este personaje de la política mexicana. De la misma forma, en esta publicación podemos encontrar que, en este año, se inauguró el CCI, que había sido iniciado en su construcción algunos años antes. El campus ha crecido, yo pienso que cerca de un 50% de cuando yo inicié a lo que es ahora. La apertura del CCI fue lo máximo, fue así como que algo que no tiene ninguna universidad. Yo vi cuando llegaron las primeras Macs en aquel tiempo, entonces para mí fue impresionante el cómo podías tú entrar a la computadora y chatear con alguien. Parecía algo inverosímil estar platicando con alguien que estaba al mismo tiempo en Monterrey platicando contigo. El CEM mostraba vanguardia en la tecnología. Asimismo, podemos acceder a información sobre la preparatoria, como el número de alumnos que estaban inscritos en los únicos programas de ese entonces, tradicional y bicultural, y el perfil de los profesores que impartían las clases. La preparatoria siguió desarrollándose hasta que se inauguró su propia cafetería. Se optimizó el centro de medios de profesional, que en ese entonces se encontraba donde hoy está CDTEC. En el número de Signo de abril de 1989 es posible observar la tabla de pagos de colegiatura que, debido a las anteriores crisis económicas, habían causado un incremento del costo de este concepto hasta alcanzar los 735,000 pesos, el cual únicamente representaba el cuarto y último pago de la colegiatura total. No obstante, se garantizó un óptimo desarrollo del campus, el cual alcanzaría con cada año una mayor población estudiantil y docente. Cuando yo entré no existían aula 5 ni aula 6. El CDTEC, por supuesto, tampoco existía. Era una zona de estacionamiento grandota y fea, la verdad. Tampoco había ni gimnasio, ni alberca, ni, ¿cómo le llaman al edificio de el CAE? Ni el CAE tampoco. Esa era otra zona espeluznante de estacionamiento. Y bueno, cuando tenías que ir a preparatoria, pues tenías que pasar por esa zona que, bueno, perdón, pero pues ni siquiera estaba asfaltada. Entonces eran unos lodazales terribles. Con el pasar del tiempo, el campus fue creciendo poco a poco, al igual que la economía del país. En ese momento se quería estar al inicio del mayor auge económico de México. Sin embargo, no tardó nada en que la burbuja estallara. Las recurrentes crisis económicas y el adverso escenario para las clases medias y bajas causaron discusiones entre muchas personas en el país. En Signo podemos encontrar, entre los números de 1991, opiniones y descripciones de los problemas que atravesaba la sociedad mexicana en ese entonces. Ahí mismo podemos ver información sobre la reestructuración del sistema ITESM, al incorporarse el CEM a la rectoría de la zona sur del país junto a Morelos, Chiapas, Ciudad de México y Veracruz. De igual manera, en este año comienza el antecedente directo del actual Transportec, TEC Transporte Colectivo o TTC, que buscaba que profesores y alumnos registraran sus automóviles y las rutas que usaban para llegar al campus para darles aventón a otras personas, pues antes el traslado debía ser exclusivamente en transporte público o auto particular. Estas limitaciones de transporte que hoy en día nos parecen inusuales no se comparan con el manejo de los programas de estudio de aquel entonces. Que los concentraba mucho ellos iniciaban el primer semestre
y terminaban hasta el sexto. No era el cambio que actualmente se hace, que se cambian dependiendo de... Ajá. Entonces ellos seguían constantemente con todos sus compañeros. Entonces ellos tenían becaditos, me decían que no tenían vida social porque nada más era estudiar. Entonces sí, y pues hasta ahorita ha habido muchos, en ese aspecto, muchos cambios de programas. Esta estructura de la vida estudiantil fue reforzada por la implementación de nuevos paquetes tecnológicos, como la colocación de nuevas computadoras Macintosh e IBM. Sobre todo para hacer trabajos. Pasamos de hacerlos en máquina de escribir a hacerlos en Macs. Todos nuestros trabajos. Entonces era fascinante mandar algo a imprimir, ¿no? Sabíamos que iba a salir del lado de donde estaban las impresoras. Aunado a esto, se completó la instalación de nuevas antenas de recepción de señal satelital, la colocación de torniquetas en CCI, la construcción de Aula 5, la creación formal de Transportec y el inicio de la construcción del gimnasio en el área de preparatoria. 1994 fue un año de mucha actividad, tanto en el campus con su nuevo gimnasio terminado e inaugurado, como en el país. Por parte del TEC nos encontramos con la creciente mención del candidato a la presidencia por el PRI, entonces Luis Donaldo Colosio, como egresado de Campus Monterrey. A su vez, en SEM aumentaron las publicaciones relacionadas a otros acontecimientos sociales y políticos de México, como artículos sobre el subcomandante Marcos y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la crisis económica que se disparó a finales de año. Otro tema de discusión fue el periodo anterior a las elecciones presidenciales de 1994, con la capacitación de observadores electorales por el IFE en nuestro campus y demás temas relacionados a las elecciones de ese año, como encuestas de opinión que favorecen ampliamente al PAN, llamados a la votación, movimientos estudiantiles, etc. Todas estas discusiones tomarían nuevo rumbo hasta 1995, cuando se comenzó a hablar de la inminente crisis económica y sus consecuencias. No fue tanto. No afectó tanto. Porque sí, en las empresas sí me acuerdo que fue despido así masivo, cerraron fábricas, quedaron así solas, pero sí no, aquí no fue tanto. No sé si porque, pues, por la educación, ¿no? La crisis daba mucho de qué hablar, sobre todo con la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio. De cualquier forma, la vida en el campus continuó avanzando, con la construcción de nuevos espacios verdes, fuentes y reforzamiento de las asociaciones y grupos estudiantiles, así como renovaciones tecnológicas que, aunque hoy en día nos parezcan poco impactantes, para esas fechas parecían magníficas. Sí, bueno, pues como profesor me ha tocado ver muchísimos. Cuando yo entré, la educación era así como que, pues sí, clásica, pizarrón verde, tujís, y a mediados de los años 90, la segunda mitad de los años 90, fue el cambio a las plataformas, el rediseño y todo eso. Fue una etapa muy interesante de cambiar el enfoque. Me tocó la época en que cambiaron los pizarrones también, tantito antes de eso, o más o menos en esa época. Y la cuestión de los rediseños es quizá de las cosas que más me ha gustado. La entrada de internet para los profesores, el que usáramos computadoras, los profesores, computadoras personales. Antes se veía así como que, ya viste que a fulano le dieron una computadora personal. ¡Ay, qué padre! ¿No? Internet para trabajar. Antes ni siquiera era para los alumnos, nada más era para los profesores. El correo electrónico. Antes usábamos una herramienta, pero súper primitiva, que se llamaba Pine, creo. Y era, haz de cuenta, el formato de notas de texto de tu computadora, así salían las cosas, no, y aparte se tardaban. Pero realmente a nivel de tecnología, pues los profesores contábamos con tu lab que te daba la institución y te servía como para la planeación de clases y buscar y leer y todo, pero casi no en la interacción de los alumnos, porque la plataforma con la que se contaba se llamaba Lotus Notes y era algo pues que en ese momento era como innovador, pero si lo ven ahorita ustedes se volverían locos, porque tú le enviabas la actividad al alumno, contabas con el beneficio que la red del campus pues era un poquito más rápida,
pero el alumno desde su casa podía pasarse 3 horas esperando a que la tarea que ya había terminado subiera a la plataforma. Y esa era la dinámica. Así era como más lento. Entonces no había tampoco una interacción, ni podías hacer una cuestión sincrónica, virtual con los alumnos, sino todo era en diferentes momentos. Estas renovaciones en el modelo educativo serían solo el calentamiento en los preparativos para una fecha especial, la celebración del 20 aniversario del campus en 1996, el cual deslumbró a la comunidad escolar con desfiles, bailes, música, celebraciones múltiples y mucha diversión que se propagaron desde el área de preparatoria hasta el último rincón de profesional. En el 20, me acuerdo que hicieron, no estoy, ahora sí ya no estoy tan segura, pero sí hubo un desfile muy bonito. Ajá. Empezaron de profesional y se terminó aquí en el campo deportivo. Sí, estuvo muy, muy bonito. En este mismo año destaca la implementación de uno de los íconos más relevantes del SEM, la estructura de encuentro de aniversario o la Cosa Roja, como la conoce gran parte de la comunidad del campus. Otro ícono que es parte inherente de la imagen del Campus Estado de México es el reloj solar, el cual se creó en 1997 por Emilio Alvarado Andrés y Miguel Peraza. Emilio Alvarado describe el reloj solar como una proyección hacia el infinito de la labor del maestro, como un espacio para el esparcimiento y para volver a la infinidad del universo, la gran aventura del hombre. Esta obra se encuentra actualmente en la zona de preparatoria, enfrente de Aula 7, aunque anteriormente se encontraba en la explanada del Asta Bandera. Durante 1998, el campus ofreció grandes cambios a la comunidad. Dentro de ellos es posible encontrar la implementación de un canal de radio titulado Frecuencia SEM, donde los alumnos contaban con las posibilidades de expresarse libremente. Cabe destacar que durante este periodo la comunidad del Tecnológico de Monterrey crecía a pasos agigantados gracias a que se contaba con la oportunidad de cursar una carrera técnica, de forma que las opiniones e ideología del campus se caracterizaban por su pluriculturalidad. Terminando mi diplomado, fui al área que, ahorita se llama CAE, pero anteriormente se llamaba Servicios de Extensión e Investigación, que era una dirección de vinculación. Ahí te daban la información y te decían qué tipo de carreras técnicas había en ese momento. Entonces, pues me brindaron así como varias opciones. Una era administración de empresas, otra era en sistemas computacionales, otra era en administración en redes. Y bueno, la que más o menos iba de la mano con lo que yo necesitaba, pues sí era administración en redes. Las posibilidades de desarrollo para los estudiantes no se detuvieron aquí. A partir de 1999, la gama de actividades cocurriculares se amplió con la construcción de la alberca. La alberca fue inaugurada el 6 de septiembre de 1999 y está ubicada a un lado de lo que ahora es el Teatro del Campus, en el espacio entre preparatoria y profesional. Este nuevo espacio deportivo cuenta con las características de una alberca olímpica, con 25 metros de ancho, 50 de largo y 2 de profundidad. Así, sí recuerdo la inauguración formal de la alberca, una ceremonia muy, muy, muy lucidora, con el rector y el rector general y todo el mundo. En este espacio se han llevado a cabo competencias intercampus, competencias regionales y nacionales. Es importante mencionar que la alberca cuenta, desde su inauguración, con radiadores solares en el techo del edificio para calentar el agua de la manera más ecológica posible. Al momento de iniciar el nuevo siglo, el SEM presenta a la comunidad estudiantil 2 nuevos espacios que han enriquecido, desde sus inicios, el desarrollo y promoción de actividades culturales en el campus, el CAE y el teatro. En el CAE se imparten los talleres de difusión cultural, clases deportivas en las salas de aeróbics y se encuentran obras de arte de antiguos alumnos y profesores del campus, así como obras donadas por talentosos artistas. El teatro tiene capacidad total para 500 personas y ha sido la sede de la puesta en escena de bailes, concursos de canto, demostraciones culturales y obras de teatro a lo largo de su historia. Las oportunidades eran bastante amplias, incluso más con la ampliación de la oferta de carreras técnicas en el SEM que permitían el aprendizaje especializado sin necesitar cursar una carrera completa y con más duración que un diplomado. Yo entré en mi periodo de ingreso fue en el 2001 y la carrera terminaba en el 2004. Algo que me llamó muchísimo la atención es que los maestros eran
pues todavía estudiantes de últimos semestres de carreras, obviamente en sistemas, pues más en sistemas computacionales, que eran los que nos daban sistemas operativos, y pues eso facilitaba que pudiéramos tener un poco más de ingresos en el trabajo donde tú podías estar. El mismo México estaba convencido de que el cambio era posible, gracias a la alternancia política lograda años antes. En efecto, el mismo presidente Vicente Fox Quesada hizo una visita a nuestro campus para realizar un discurso sobre el valor de la educación y la juventud. Paralelamente a esta promesa de mejora, el CEM buscó la adaptación y promoción de aptitudes y competencias acorde al mundo globalizado. Bueno, yo creo que primero hay que partir de que en el TEC si hay algo constante es el cambio. Entonces, siendo parte del TEC de Monterrey, es una de las primeras habilidades que tienes que lograr, y el tener una adaptación al cambio y ver de qué manera te integras y lo aprendes. Como parte de este proceso de adaptación al cambio, se inició el proyecto de construcción del complejo tecnológico CDTEC-CEMEX, donde se tiene como objetivo el desarrollar modelos de incubación y sus redes empresariales, así como para albergar centros de transferencia de tecnología y gestión para la competitividad de sus alumnos. CDTEC inició su construcción hasta después del 30 aniversario del campus. El Centro de Desarrollo Empresarial y Transferencia de Tecnología, también CDTEC, se convirtió en un complejo con más de 1.5 hectáreas de construcción que incluyen una torre de 12 pisos y fue diseñado por el despacho de arquitectos Landa García Landa, dirigido por Agustín Landa Vertis. Sí hubo también en la planta baja el rector Rangel de aquella época y don César Morales, creo que era todavía el rector aquí, el que nos tocó la inauguración del CDTEC, también con el corte de listón y todo eso. Aunado a esto, las últimas renovaciones tecnológicas incluyen la implementación del sistema Blackboard con el rediseño de las clases y los planes de estudio. Después, pues ya llega Blackboard y fue así como gran cambio, gran innovación. Y entonces ya teníamos esa posibilidad de comunicación más rápida, de plantear discusiones, de abrir trabajo por equipos. Resulta evidente que la tecnología ha tomado un papel bastante importante en la educación de los alumnos hoy en día. Sin embargo, el Tecnológico de Monterrey ha sabido implementar las medidas necesarias para mantener una educación de vanguardia. A partir de la conclusión del proyecto de CDTEC, el campus ha entrado en un proceso de rediseño del programa educativo constante, así como la remodelación de diferentes espacios, como el Learning Commons de la biblioteca y los salones de clase TEC 21. En el campus Estado de México, a nivel de instalaciones y de construcción, yo creo que ingresé en un momento en donde ya se había construido todo lo que se tenía que construir a nivel de edificios y cuestiones así, pero obviamente lo que sí me ha tocado es ver remodelaciones, cambios, mejoras. Yo creo que la biblioteca ha sido uno de los cambios más padres que ha tenido. El Campus Estado de México ha mantenido durante los 40 años de su historia los esfuerzos por innovar su oferta educativa, prometiendo brindarle a nuestro país profesionistas de alto calibre, con sentido humano y competitividad internacional. Sí. El campus del que yo conocí al que es ahora y del que me he podido dar cuenta es que definitivamente está más encaminada a la parte de lo que es el estudio. Hoy me doy cuenta que realmente les ha interesado más captar a chicos con más con mejor futuro. El Campus Estado de México para mí es muy, muy, muy significativo porque me ayudó a crecer. Me abrió los ojos. Me hizo ver que el campo laboral necesitaba un cambio. Cuando yo tendría como unos 7 años, nada más había un solo, iniciaron con un edificio, Aulas 1. Ajá. Ahorita ya son aulas, ya tenemos Aulas 8, entonces sí fue creciendo. La misión y visión del Tecnológico de Monterrey se ha mantenido firme, pero ha evolucionado conforme crece México, resultando en mejores oportunidades para los jóvenes estudiantes con el perfil que se busca.
En estos 40 años, el Campus Estado de México ha demostrado un amplio desarrollo cultural, académico, tecnológico y social, lo cual da la esperanza de que llegarán aún más décadas cargadas de cambios y avances para formar mejores alumnos, profesionistas y seres humanos para el futuro de nuestro país.